Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Ni Más Ni Menos, un programa de análisis, un programa de opinión en la mano de las expertas y los expertos. Y ahora que estamos cerca de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en días pasados, el 11 de febrero, también conmemoramos el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Me place mucho estar acompañado de tres mujeres, lo tengo que decir, tres mujeres picudísimas, que me hacen sentir muy humilde, tres doctoras. Doy la bienvenida a tres científicas. Bienvenida a la doctora Karen Mejía. Bienvenida, Karen. Muchas gracias, Rodrigo. Historiadora. Historiadora del Colegio Mexiquense. Bienvenida. Doctora en Ciencias Sociales. En Historia, licenciada en Historia, maestra en Historia y doctora en Historia. Qué maravilla, bienvenida. Gracias. A la doctora Carla García Morales, bióloga. Sí, ¿qué tal? Buenos Bienvenida. días, muchas gracias. Tienes doctorado además fuera de México también, en Inglaterra. Así es. Y prácticas postdoctorales en un tema tan importante como el cáncer. Ajá, en el Instituto Roslin y también en East Anglia. Sí se puede, ¿verdad? Sí, claro que sí, se puede. Bienvenida. Se puede, gracias. Y la doctora Mariana Ortiz, licenciada en Química y doctora en Farmacia y Tecnología, también estudió fuera en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días. Las mujeres en la ciencia, un tema que si lo hubiera yo mencionado en una mesa, una sobremesa hace 100 años, sonaría un poco ridículo, ¿no? Dirían, no, las mujeres en la ciencia, ¿cómo? Existían falacias hasta decir que a las mujeres no les interesaban las ciencias. Hoy está probado todo lo contrario, pero aún existen muchos retos en el mundo. Estaba leyendo datos contundentes, como que en la actualidad solamente el 33% de los investigadores e investigadoras en el mundo son mujeres, que las matrículas estudiantiles en las universidades de más prestigio del planeta no rebasan el 10% de mujeres. ¿Qué implica ser una mujer en la ciencia? Ser una mujer en la ciencia implica romper muchas barreras, y unas barreras que se nos han impuesto desde que nacemos. Creo que este mundo y sobre todo este país también tiene muchas desigualdades. Hay desigualdades de acuerdo a la clase, de acuerdo al lugar donde tú naces, si naces en una zona urbana, en una zona rural, pero a esas desigualdades todavía le agregamos la desigualdad de género. Las mujeres sí tenemos que luchar por lograr espacios en la educación primero y después que esa educación te permita llegar a ser una científica. Entonces creo que ahí tenemos que nosotros ser conscientes, ¿no? Dices tú, hace 100 años a lo mejor no se hablaba de esto porque no se veía como un problema, porque el papel de la mujer en la casa era, bueno, ahí está bien, mientras esté cuidando, esté resguardando. Y ahora, como ya nos vemos presentes en muchos más ámbitos, ya se plantea esta cuestión: ¿cuándo va a llegar el día en el que vamos a tener una igualdad de condiciones? Porque igualdad de capacidades la tenemos. Solamente buscamos la igualdad de condiciones que depende de nosotros, pero también de condiciones estructurales, que es lo que hay que ir subsanando. Por supuesto. Y Carla, biología. Estudiaste primero en México, como la mayoría de nosotros, y después en el extranjero. ¿Viste una diferencia sustancial en el acceso, en el trato, en la normalidad, en la cotidianidad de ser mujer en la ciencia? Pues realmente te puedo decir que al menos mi panorama en ciencias biológicas es que empezamos casi el mismo número de niños y niñas haciendo ciencia o jóvenes haciendo ciencia, y ya después pues se va abriendo esa brecha, ¿no? Sí, la realidad es que tanto en México como en el extranjero se ven más hombres que mujeres haciendo ciencia, y sobre todo más en los escalafones más altos, ¿no? Claro, y Mariana, un tema que a mí me parece impactante, o sea, hoy el uso del lenguaje con un enfoque de género es un tema que ha generado debates en el mundo. Pero yo me acuerdo, ¿no? Hace muchos años, incluso muchas mujeres, que se decían, yo soy químico, tú eres química. O sea, apenas hoy estamos normalizando el decir, yo soy científica, yo soy ingeniera, yo soy química. Claro, yo soy química y me parece que hay muchos tipos de feminismo, muchos enfoques de cómo librar estas batallas que tenemos las mujeres. Uno de ellos es el lenguaje incluyente, que es importante, pero me parece que también es un distractor a veces. O sea, ciertamente, como dice Karen, se necesitan cambios estructurales, y también creo que cada mujer tiene que librar una batalla interna, ¿no? Que es muy personal, es íntima con lo que sucede afuera en nuestros entornos desde niñas. O sea, ¿no? Deja tú ser científica, ser mujer. Entonces, sí, esto, claro. Por ejemplo, yo he librado una batalla personal con el síndrome del impostor, ¿no?
O sea, ¿Qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es que tú sientes que eres una impostora, o sea, que no das el ancho, que no estás en donde, o sea, que no corresponde tu nivel, ¿no? En donde estás. Entonces llega el científico barbón, ¿no? De 70 años y lo que diga es ley y dices, no, pues yo estoy lejos, o sea, estoy años luz, no puedo, no doy el ancho. Entonces también por eso creo que nos nos hiperexponemos a un trabajo extenso, arduo, casa, hijos, universidad, y todo el tiempo estamos intentando dar ese ancho y nuestra percepción es que no llegamos. Entonces yo creo que antes de todo el tema social, estructural, tenemos que librar una batalla con nosotras mismas. ¿Y cómo lo vivieron con sus familias? Cuando les dijeron a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos, si es que tienen, yo quiero ser científica. ¿Cuál fue la reacción en casa? Creo que para mí fue un descubrimiento. Yo estudié licenciatura, después en maestría aprendí qué es la investigación. Yo no sabía qué era la investigación, porque mi mentalidad también era, voy a estudiar historia para dar clases. Y cuando aprendí qué es la investigación y que yo podía explicarles a las personas por qué el mundo de hoy es como es a través de la historia, eso me encantó. Cuando yo entré a los archivos, trabajé con los documentos viejos, que luego la gente se sorprende, ¿cómo puedes leer ese documento viejo? Me encantó y dije, bueno, me gusta investigar, me gusta estar en los archivos, me gusta leer libros. Y eso es algo muy difícil de explicar para tu familia, para tus amigos, porque estamos acostumbrados que el trabajo que es bien visto es el trabajo manual. Entonces, si tú haces un trabajo manual, está muy bien. O sea, enfocado Si tú- al género. O sea, si eres mujer, ¿está bien visto que hagas un trabajo manual? Yo creo que ahí no importa género. Ok. Hombre o mujer, el trabajo manual es muy bien visto en este mundo. El trabajo en el que tú estás sentado leyendo todo el día es así como de, ¿eso es trabajo? ¿Qué estás haciendo? Pues sí, ese es nuestro trabajo y a lo mejor, aunque no lo parezca, es un trabajo difícil. De eso que estás leyendo, sacar una idea nueva. En el caso de los historiadores, generar conocimiento. Claro. Porque creo que también ahí la especialidad todavía es otro aspecto que se suma a mi condición de mujer científica, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hablar de mujeres científicas y químicas, biólogas, Claro. no sé, médicas, ingenieras, pero cuando decimos las investigadoras sociales también Claro. somos científicas porque estamos generando conocimiento. Ok, no es un conocimiento exacto porque 2 más 2 son 4 en la historia. Yo estoy de tu lado, yo soy abogado, mi mamá es filósofa, mi papá es sociólogo, entonces vivan las ciencias sociales. Viva las ciencias sociales. Digo, las ciencias sociales nos van a dar esa sensibilidad y empatía por los demás. Y creo que eso hace falta mucho en este mundo. Entonces, claro que necesitamos aprender de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, pero las ciencias sociales son fundamentales. Si no, es imposible que comprendamos este mundo donde hay tantas culturas. Oye, doctora, ¿pero qué sentías? A ver, te ponías a leer a los historiadores, puro hombre. Los libros claro, casi, ¿no decías aquí como que sí. falta un poquito de objetividad histórica? O sea, la teoría de la historia me dice que tenemos que ir hacia la objetividad, pero puro hombre. Ahora está comprobado que muchos autores en verdad no eran hombres, que eran mujeres cuyo nombre de Que plum, usaban su nombre seudónimos. ficticio eran seudónimos de hombres para poder aparecer. Ahora muchos pintores ya sabemos que en verdad eran pintoras. Pero no te podía un poco decir, pues estoy leyendo a puro hombre. Vea, sí leía puro hombre, pero creo que de los años 80 para acá, la participación de las mujeres, al menos en la historia, en las ciencias sociales, en la arqueología, ha ido creciendo. Y ya cada vez son más los eventos que están organizando mujeres, los libros que están escribiendo mujeres, las tendencias teóricas que están haciendo mujeres. Que claro, estoy de acuerdo, como decía Mariana, con esta cuestión de la autoridad. Eso sí es algo interior de una como mujer creérsela, pero también depende de lo social. Socialmente, la autoridad, la mujer no tiene la misma autoridad que el hombre cuando dice algo, cuando descubre algo, cuando presenta un artículo. No digo que sea una condición general, pero hay todavía para algunas personas que la autoridad o lo que está diciendo una mujer no tiene el mismo valor que O sea, lo que sigue está diciendo un sintiéndose en hombre. el ambiente científico Claro. el descrédito. El descrédito. Entonces creo que eso es algo, hemos visto pasos, porque hoy mi familia reconoce lo que yo hago, pero siempre es un batallar constante. A lo mejor no nos ha tocado a nosotros como científicas enfrentarnos a una exclusión tan fuerte o una violencia tan fuerte como otras mujeres, pero sí nos toca enfrentarnos con esta cuestión. De hay veces que porque lo dice una mujer no vale tanto como si lo dijera un hombre. Terrible, retrógrada, zona de la edad de piedra.
Y en el término, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, tú eres bióloga, pero hiciste un postdoctorado en investigación para cáncer. A mí un dato que me parece impactante es que el 70% del personal que trabaja en el sector sanitario son mujeres. Pero ese 70% están en posiciones mucho más abajo en la cadena de la toma de decisiones. Para ser más claros, la mayoría de los médicos son hombres y las mujeres hacen más tareas de enfermería. ¿Y la ciencia cómo ve eso reflejado? Bueno, pues creo que así como lo dices, a nivel de medicina, en que las enfermeras ocupan, son mujeres, ocupan este espacio y los hombres son los cirujanos, ¿no? Creo que en la ciencia también se ve reflejado mucho. Muchos directivos de institutos son hombres, ¿no? Los que ocupan la mayor parte del financiamiento son hombres. Claro. Ha habido una secretaria de salud, ¿no? En el país, una. No sé si me equivoco, porque solo la doctora Mercedes Juan ha sido la única que ha sido secretaria, ¿no? ¿Cuántas rectoras hay, ¿no? De instituciones universitarias? Directoras de facultades. Directoras de facultades. Eso es cierto, no lo había pensado. En los institutos nacionales de salud, ¿cuántas son mujeres? Lo que sí es que este año hubo un gran cambio, creo que inicia, porque hasta donde escuché, creo que son 5 universidades de las mejores del mundo, incluyendo Oxford, incluyendo, me parece que el MIT, donde este año son mujeres las directoras. Entonces, ¿y por un tema de casualidad y avance o por un tema obligado? O sea, un tema de discriminación positiva de decir tenemos que tener mujeres al frente. No sabría decirte, ojalá y sea un cambio de mentalidad. Pues sería interesante, ¿no? Incluso que vaya no solo la mentalidad, sino aparejado a un cambio estructural y que obligue también a que las mujeres puedan crecer. Claro. Vamos a un corte y regresamos a Ni Más Ni Menos a platicar. Según datos de la UNESCO, las mujeres representan un 33,3% de las plantillas de investigadores existentes en el mundo. En 2019, la región con el mayor número de científicas era Asia Central, con el 48,2%, seguida de América Latina y el Caribe, con el 45,1% de mujeres en su población, que se dedican a la ciencia de forma parcial y tiempo completo. Datos de InMujeres señalan que solo 35,8% de quienes pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores son mujeres. La diferencia se agudiza conforme el nivel aumenta. Solo el 21% de las mujeres, contra casi el 79% de los hombres investigadores, son SNI nivel 3. Estamos de regreso platicando con científicas, ahora que hemos vivido la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con tres doctoras a quien yo respeto mucho y además están platicando pues, las netas de su vida en torno a la ciencia y al género que hoy están representando aquí. Y un tema que a mí me parece imposible de no tocar con científicas es el ejercicio de la maternidad y la ciencia, ¿no? Un tema que si bien es una condición, estar embarazada, tener hijos, que puede afectar todos los ámbitos de nuestra vida, la ciencia requiere una constancia, una paciencia bastante grande, porque los avances científicos se dan siempre y cuando haya consistencia en una aplicación de un método, ¿no? O sea, ¿cómo sienten ustedes el tema de la familia, el matrimonio, en el caso de los hijos y la ciencia? Bueno, yo en particular, yo estaba en la industria farmacéutica cuando estaba soltera, luego me casé y todo iba muy bien, pero cuando me embaracé de mi primer hijo, pedí ir, en lugar de 8 horas al día, pedí ir 6 y hacer home office, pero en ese tiempo home office era algo como extraterrestre, y entonces decidí renunciar. Fue durísimo, para mí fue durísimo, porque era un trabajo que me encantaba, estaba súper bien remunerado, yo viajaba mucho, y fue una pérdida. Para mí fue así un duelo terrible, pero justamente encontré, o sea, gracias a que tenía el doctorado, justamente encontré que en las universidades públicas el horario tú lo fijas, ¿no? O sea, tú cubres tus horas a la semana, pero tienes mucha más flexibilidad
para poder ejercer la maternidad. No digo que sea fácil, pero sí más fácil que en la industria farmacéutica. Entonces, para mí ha sido un alivio trabajar en la universidad. O sea, encontraste un santuario en la academia, donde Así pudo es. converger las dos partes de tu vida. Sí, porque en la academia, pues igual dices, los viernes no voy en la tarde, pues no todo el tiempo estás frente a grupo, entonces también, y ahora después de pandemia con muchas actividades en línea las puedes realizar y puedes estar echando ojo en la casa, pero sí es un tema, o sea, la maternidad y el trabajo en general es un tema en donde creo que hay muchos retos, en donde todavía se vive todos los días la inequidad de género, o sea, yo en casa, quiero mucho a mi marido, pero tengo la responsabilidad, de casi toda la responsabilidad frente a los hijos todavía, ¿no? Ha ido cambiando poco a poco, porque también pues, los hombres van aprendiendo y nos vamos acomodando, Claro. pero sí es un tema. Y sabes que un tema me pasa a mí. Cuando quieres ejercer la paternidad con miras del siglo XXI, de igualdad, de pronto en el trabajo los hombres también nos encontramos nula flexibilidad, ¿no? O sea, la idea de, oiga, jefe, tengo que ir a la escuela porque mi hijo tal, te dicen que vaya tu esposa, ¿no? Eso está mal. O sea, creo que también la industria, los trabajos formales tienen que ser un poco más flexibles. Y cuando trabajabas en la industria farmacéutica, yo me imagino que eran pocas mujeres. O sea, más o menos, ¿cuál era el porcentaje aquí en México en la industria farmacéutica? Yo creo que otra vez, ¿no? En las esferas altas, muy poquitas mujeres, muchas mujeres químicas como analistas, como supervisoras, en áreas más de control de calidad, en producción hay más hombres todavía, en aseguramiento de calidad, en general en trabajos minuciosos que requieren mucho cuidado y atención. Están las mujeres. Lo que decías hace rato de los hospitales, pues es que las mujeres estamos asociadas a ser cuidadoras, ¿no? Por eso es que pues tenemos mucha afinidad con roles de estar con pacientes y ese tipo de cosas. Y es absolutamente injusto, ¿no? O sea, hay a quien le gusta cuidar y a quien le choca cuidar, ¿no? claro. Yo tengo amigas, por ejemplo, que les gustan los deportes rudos y tengo amigos que les gustan los programas de televisión de arte. Saluda a los que les gustan los programas de arte. Pero no debemos de seguir un rol de ese tipo. ¿Y vivieron ustedes violencia de género en el desarrollo de sus carreras como estudiantes, en su carrera profesional? Han de haber visto sobre todo muchas injusticias de pronto, que había preferencia hacia un alumno o hacia un compañero de trabajo por el simple hecho de ser hombre. Yo sí tuve un profesor que si ibas de minifalda, tenías el 10. O sea, sí, y la verdad es que era otra época, esto ha cambiado muchísimo y creo que hay muchas realidades y muchos niveles de machismo ahora entremezclados, ¿no? Claro. Pero vaya, era una práctica que todos sabían, todos conocían y era conocido. Y en la Facultad de Química en la UNAM, si pasabas por el patio, ¿no? Por el centro del patio, toda la universidad chiflaba. ¿Cómo crees? Y era una cosa que yo al final acabé chiflando, o sea, ¿no? Pasaba alguien y le chiflaba, o sea, era una cosa horrible, pero es que te metes en ese ambiente. Claro. Sí, yo sí viví eso de profesores, que si eras mujer, pues vente de minifalda y vemos. No, qué Entonces, terrible, eso es ¿no? violencia de género. Y fíjese, a mí me pasó en la universidad que alguien que dirigía un departamento académico, las alumnas decían que les iba fatal con esta profesora, ¿no? Que era una misoginia tremenda. Entonces yo les decía, es que me parece ridículo que mujer no ayude a mujer. También la idea de la sororidad es algo nuevo, ¿no? Es algo que está creciendo apenas. ¿Y la viven ustedes en el ámbito científico? Pues sí, digo, ahorita creo que ya estamos tratando de apoyarnos más entre mujeres, ¿no? Al menos en mi ámbito, que es un ámbito caro donde necesitas un reactivo y no todos lo tienen y te apoyas, ¿no? O sabes que tengo esta instalación, ven y úsala. Creo que en ese aspecto nos apoyamos a las alumnas, ¿no? Yo afortunadamente tengo alumnas y alumnos y sí trato de apoyarlos por igual y comprender sus situaciones en cuanto a si son hombres o mujeres, ¿no? Sí, por supuesto. Y creo que también depende de qué tan dispuesto estén uno a trabajar en equipo. Me tocó el año pasado participar en una convocatoria para mujeres investigadoras y lo que yo pude observar conviviendo un poquito con ellas es que, por ejemplo, las de ciencias naturales y duras tienen mucho a lo que decía ahorita Carla, trabajar en equipo, porque ellas sí buscan, bueno, tú puedes hacer esta parte y a lo mejor yo sentí ahí que es lo que a lo mejor en ciencias sociales nos falta un poquito hacer, somos como un poquito más independientes de yo estudio mi época, mi proyecto y a lo mejor tendríamos que buscar esas vías de colaboración porque la disposición me parece que hoy está al día, la disposición por parte de las mujeres y de los hombres también.
Yo en el medio académico, la verdad, no me puedo quejar porque tanto profesores como compañeros, que eso también es muy importante, no solamente la empatía que tengas por parte de los profesores, profesoras, sino también de tus compañeros, que tus compañeros te respeten y que para tus compañeros lo que digas tenga la misma importancia que lo que están diciendo ellos. Claro, y yo imagino que en la formación académica inicial les pasa a todos lo que me pasó a mí. De pronto tienes la adolescencia de frente, eres una bomba de hormonas y tienes que tomar una de las decisiones más importantes de tu vida, que es, voy a continuar estudiando. ¿Y qué voy a estudiar? Lo primero que dices es, pues, ¿qué se puede estudiar? ¿Qué existe? ¿No? ¿Cuál es la gama que tengo enfrente y quién me la presenta? Y la escuela influye muchísimo y la familia también. Y después ya entras en aspectos sociales de, pues, ¿qué es cool, qué no es cool, qué es sexy, qué no es sexy, cuál carrera está de moda? Pero influyen mucho tus profesores, no se diga tus profesoras, pero también la familia. ¿Ustedes cómo se vieron inspiradas para tomar la decisión de estudiar algo que además, hoy después de la pandemia, la ciencia, creo yo que tiene un posicionamiento social mucho más importante que antes? La ciencia antes se veía como pues, el trabajo de la gente estudiosa que están en el laboratorio o en el salón de clases, pero pues, yo prefiero ver al arquitecto famoso o al actor o la actriz, etc. Hoy después de la pandemia, creo que las personas ya entendimos que sin ciencia no hay sociedad, no existe. Hoy tenemos que revalorarla mucho más. Pero ustedes tomaron la decisión de estudiar muchísimos años antes, bueno, no sé cuántos, no lo voy a decir, pero mucho antes, yo hace mucho, antes de la pandemia. ¿Qué las inspiró? ¿Cuáles fueron las trabas que tuvieron que vencer? ¿Cómo se enteraron de esto que quieran estudiar? Pues yo, si me permites, fíjate que mi familia es de una región rural de Veracruz. Mis abuelos son agricultores, entonces... ¿Del norte o del sur de Veracruz? Muy cerca del puerto. Muy cerquita del puerto. Salmoral, Veracruz, por ahí. Y ahí sí llegan los nortes. Hay bastante fuertes. Está rodeado de cañaverales, ¿no? Es muy bonito. Hay mucha vegetación, muchos animales, y yo creo que de ahí mi amor por ver la naturaleza, por ser bióloga, siempre quise ser o veterinaria, y ya después dije, no, yo bióloga. Pero fíjate que en esto del machismo, mis abuelitos geniales, mis tíos abuelos muy buenos, pero sí eran machistas. Me acuerdo que cuando les dije que iba a ser bióloga, mi abuelito nada más me agarró del hombro y nada más se me quedó viendo y me dijo, ¿y vas a corretear lagartija? De verdad. Y se rió y yo dije, pues sí, puedo ser herpetóloga y puedo corretear una lagartija, ¿no? Pero sí fue un poco duro también cuando le dije a mis papás que quería ser bióloga. No, sí hubo mucho apoyo, pero siempre me dijeron, pero tienes opciones, pon médico, pon arquitecto, ¿no? Ya ser científica como bióloga sí no fue muy convincente. Afortunadamente mi papá, que es ingeniero y aparte físico médico y tiene maestrías y ha tenido esta institución de la investigación, me dijo, mira, haz lo que quieras, solo sé bueno en lo que eres y trata de ser la mejor y pues el que es perico donde quieres verde, ¿no? Entonces ese apoyo pues me impulsó a irme, siempre dijo, vete fuera de México, haz cosas diferentes, regresa. Y creo que el apoyo de él, que también salió de una pobreza muy grande y logró salir y estudiar fuera, pues me apoyó muchísimo a decidir ser bióloga y a estudiar fuera y a hacer lo que más me gusta, que es la ciencia. Oye, ¿qué ganas de gritarle al mundo cuando estabas en Inglaterra estudiando tu posgrado? De decir, yo soy una mujer de Veracruz y abuelo, sí voy a perseguir, pero mis sueños, ¿no? Sí, la verdad. ¿Y ustedes qué encontraron en sus decisiones académicas? Pues yo estaba en la prepa. La verdad es que sí sabía que era buena como en mate, en estas materias un poco más duras, no tenía mucha idea. Y de pronto, pues, tuve un novio que estaba estudiando biología en la UNAM y me metí a sus clases y yo maravillada. Entonces estuve así como dije, no, pues esto tiene que ir por aquí, no sé si ciencias biomédicas o medicina. Y también debo decir que en esa época de mi vida era menos flexible que después de los 40. Y yo decía ciencia y ciencia dura y es así. Y entonces como que me vino muy bien decidir química. También por ahí de prepa me tronaron en primer examen de química y aprendí que si yo me pongo a estudiar solita, lo saco, ¿no? Entonces fue como un reto para mí mismo. Y eso, es también una personalidad estar en estas ciencias duras porque pues, te gusta saber cómo y estarte satisfecha con la respuesta de sí, lo hice bien y encontré el resultado. Y mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia, sí. Me imagino. Capacidad de frustración también, porque no siempre salen las cosas a la primera. Claro, y fíjense que yo encontré también, cuando quise estudiar
muchas opiniones familiares de lo que quería estudiar. Una de mis carreras era historia, ¿no? A mí me encanta la historia y me acuerdo que mi abuelo, que era un médico muy duro, me citó en su casa y me dijo, te vas a morir de hambre, ¿no? Y dije, morir de hambre, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Estudié Derecho, no me arrepiento de haber estudiado Derecho, pero me sigue gustando la historia. Pero yo no encontré además ninguna discriminación ni límite por género. O sea, nunca me dijeron, esta no es una carrera para hombres, ni mucho menos. Eso debe de ser un tema que te debe incluso hacer dudar y decir, pues es que, ¿qué espera la sociedad y mi familia y el entorno de mí? Claro, porque mucho es las expectativas que los demás tienen de ti, pero si reafirmas y te vas por tus intereses, creo que es lo que te puede guiar. Claro. Lo que yo también me he dado cuenta es que a lo mejor influye mucho las influencias que tengas en cuanto a profesores o figuras. Y creo que a lo mejor eso es lo que falta. Las niñas hoy en día no siempre tienen el contacto con una científica. Y eso, pues, sí me despierta a mí la pregunta de si no saben ni a qué se dedica, cómo vive, cómo van a aspirar a hacer eso. Y creo que también es una acción muy importante del año pasado del gobierno del estado, que en estas campañas de llevar a científicas a escuelas primarias, claro, y que las niñas las escuchen hablar. Porque vas y las niñas, la verdad, son lo máximo. Preguntan mucho, son muy curiosas, a esa edad no se detienen. Las mamás son igual de lindas. Las mamás se me acercaban y me decían, muchas gracias por venir, muchas gracias por donar tu tiempo para que mi hija te conozca y sepa lo que haces. Claro. Y claro, porque yo decía, les decía a las niñas, bueno, ustedes saben cómo se viste un médico, cómo trabaja alguien en un laboratorio, cómo se viste un bombero, pero díganme, ¿cómo se imaginan una historiadora? Les digo, así, somos gente común y corriente, que nos la pasamos, eso sí, No trabajando. No nos disfrazamos, solamente en el archivo, nuestro cubrebocas, nuestros guantes, entonces la pandemia fue como si nada para nosotros, pero que entendieran qué es el trabajo, porque creo que también ahí, en cuanto a mi especialidad, estamos muy mal entendidos. No son nombres y fechas, es explicarte el proceso y cómo ese proceso tiene que ver con lo que hoy estás viviendo. Cómo esas mujeres relegadas a través de la historia tienen que ver con esta desigualdad en la que hoy vivimos o crecen estas niñas, pero también cómo esas mujeres que han sobresalido, que han ido a estudiar al extranjero, que han hecho descubrimientos, tienen que ver y van abriendo camino en las políticas actuales y en el modo de vivir actual. Muy bien, vamos a un corte y regresamos a platicar de las mujeres en la ciencia. Estamos de vuelta platicando con tres doctoras sobre las mujeres en la ciencia. Y antes de continuar, yo quiero mandarle un beso y un saludo con mucho cariño a mi hermana Fernanda, científica, doctora, postdoctora, que acaba de cumplir hace poco 40 años y decirle que la quiero mucho y es mi inspiración. ¿Cuál fue para ustedes esa inspiración, esa influencia, tanto en la vida cercana como histórica, como figuras, que las llevaron a tomar una decisión que además cuando ustedes decidieron ir a la ciencia, pues no existían este tipo de políticas públicas de las que acabamos de comentar ahorita, de llevar a científicas a las escuelas? Era pues más o menos ir con la corriente de lo que había. Bueno, ni libre comercio en México había, para ser un poco más claro, ¿no? Mira, pues yo creo que mi influencia más cercana sería mi madre. Porque mi madre, aunque no es una científica social, mi madre siempre me ha enseñado a hacer lo que me gusta. Y me ha impulsado mucho y me ha impulsado a creer en mis capacidades. En cuanto a la disciplina de la historia, una persona que me influenció mucho es la doctora María Teresa Jarquín Ortega. Ella es historiadora, una de las fundadoras del Colegio Mexiquense, la única mujer que ha fungido 2 periodos como presidenta del Colegio Mexiquense. Y conocer no solamente la obra, sino la persona, te ayuda y te da como ánimos de que por más barreras que tengas, sí los puedes subsanar. Y en el aspecto histórico, una mujer que yo admiro mucho es Sor Juana Inés de la Cruz. Yo estudio historia novohispana, entonces ver el tamaño de mujer que fue, las barreras que venció y cómo se atrevía a debatir de tú a tú con hombres en esa época es muy inspirador. Existe una anécdota de Sor Juana que era apenas una niña
y no podía creer el cuerpo letrado de este país, una persona con esa capacidad, y le hicieron un examen con 4 ponentes, hombres por supuesto todos, y que los dejó con la boca abierta, ¿no? O sea, Sor Juana rompió niveles que hoy podemos imaginar, pero en ese momento eran impensables. Sí, claro, porque para el ambiente de la época, yo que estudio ese periodo, digo, claro que hay barreras y las había desde esa época, pero claro que siempre hay mujeres que las rompen. Me gusta mucho esta frase de una historiadora que estudia mujeres, Pilar Gonzalvo, que dice, bueno, las mujeres no están esperando que lleguen las feministas del siglo XXI y las rescaten y las den a conocer. Mujeres sobresalientes ha habido en toda la historia, a pesar de las barreras que han tenido. Claro. Carla. Pues escuchas sobre mujeres fuertes desde que vas en la primaria, ¿no? Como Juana de Arco, y dices, wow, qué valor para hacer todo lo que hizo. Y ya después cuando entras en la ciencia, igual como las películas, ¿no? Como Gorilas en la niebla, yo decía, híjole, esta mujer, qué valor también para defender a la fauna, ¿no? Pues a mí una científica que también me gusta mucho su trabajo es Jane Goodall. ¿Y qué me hizo ser bióloga? Aparte de la naturaleza, de estar rodeada pues, de mis abuelitos ahí en su rancho, pues básicamente la clonación, el escuchar sobre Dolly la oveja en el 96 y ver en ello una posibilidad de tal vez salvar a las especies en peligro de extinción, gracias al doctor Ian Wilmot. La verdad, eso fue para mí decir, quiero ser bióloga y quiero ir a colectar muestras y salvar especies en peligro de extinción. La vida te lleva por otros rumbos, ¿verdad? Pero eso creo que fue la inspiración para ser Y estudiaste en México y luego en el extranjero. ¿Y qué tan diferente fue el nivel académico del país y luego en el extranjero? Pues fíjate que una cosa que siempre les digo a mis alumnos, sí tenemos carencias, porque sobre todo las ciencias biológicas, químicas, donde ocupamos equipo especializado, reactivos muy caros, etcétera, eso sí te da una problemática de inversión, ¿verdad? En las escuelas que no tenemos. Cuando yo estudié no había laboratorio de biología molecular y terminé siendo bióloga molecular, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de esto, pues yo me iba a los veranos de la investigación y, oiga, acépteme de voluntaria. No, pues sí, no me dé nada ni beca, solo acépteme y enséñeme. Y me pasaba mis veranos en el ININ, en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y ahí me enseñaban a hacer una técnica. Y cuando me fui al doctorado, claramente le dije... Así llegabas a tocar puerta, codazos y decir, buenas tardes, déjenme pasar al Instituto Nacional de Investigación Nuclear. Afortunadamente uno de mis profesores estaba ahí haciendo su doctorado, y me dio chance de entrar a ese lugar. Mi papá trabajaba ahí, entonces conocía bastante gente y pues por ahí lo empecé a hacer. Pero vaya, el decir quiero irme de verano de la investigación a una reserva en Chiapas, a la Encrucijada, una de las mejores estadías de mi vida, a monitorear cocodrilo, jaguar, bebés cocodrilos, aves, eso fue de mí, ¿no? Pero no te dio miedo. A ver, vemos todos los días en las noticias que suceden unas cosas horrorosas en el país en torno a las mujeres. ¡Qué valientes! Creo que en ese entonces no había Facebook, no había tantas redes que te asustaran. ¿No? Claro. Yo creo que mis papás no me hubieran dejado ir. Y afortunadamente estábamos en una isla, en una reserva natural. Éramos 2 mujeres biólogas con 8 hombres, porque pues éramos pocas las que nos animábamos a hacer eso. Yo me muero con los moscos, imagínate. Así de moscos. Sí, me Pero fue una experiencia increíble trabajar con la gente, con la fauna, de las mejores experiencias de mi vida, ¿no? Entonces, eso es muy bonito. Y en cuanto a lo que dices el nivel, ¿sí? Yo le dije al investigador con el que me fui, al doctor Grant Wheeler en la Universidad de East Anglia, sé biología molecular, lo que dice el libro, no tengo laboratorio, ¿me aceptas? Y me dijo, mira, si pudiste con una carrera, seguro puedes con un doctorado, vente para acá. Y la verdad, me dijo, quiero más estudiantes mexicanas como tú, vente para acá, lo mismo me dijo mi hermana, que sus profesores, sus profesoras en Inglaterra le decían, quiero más científicas mexicanas porque además son todoterreno, están acostumbradas a solucionar, no les ponemos las cosas en la mano y la innovación viene de ahí. Y tú, Mariana, ¿dónde encontraste esa inspiración? Yo creo que el entorno familiar era favorable. O sea, yo tenía un abuelo paterno que era abogado, súper estudioso. O sea, yo creo que él, su approach a la abogacía era un approach científico. O sea, ciertamente él, pues era además de la antigua escuela, que era, si eres abogado, sabes litigar todo. Nada de que, yo soy corporativo. No, o sea, todo, ¿no? Mi mamá
También, o sea, mi mamá estudió una carrera técnica que es educadora, pero cuando yo estaba en la primaria, ella decidió ser etnóloga y como que verla meterse a la carrera cuando ya tenía 30 y tantos años y sacarla, pues por supuesto fue una inspiración. Yo creo que es difícil, o sea, la verdad creo que es difícil tener referentes femeninos tan fácilmente, tan cercanos. Es todo un tema, yo lo sigo pensando, ¿no? Y todo el tiempo pienso, a ver, como qué viejita quiero ser, ¿no? Cuando estoy con una tía, digo, quiero ser como esa tía. Híjole, en algunas cosas sí, pero en otras no. A mí me cuesta trabajo conseguir referentes. Claro, hoy ya más madura te puedo hablar de que Concepción Jimeno me parece un referente, ¿no? Que de España vino acá, o la primera farmacéutica, Esther Luque. Pues claro, son referentes porque dices, híjole, si ella pudo, pues yo también. Claro. ¿No? O sea, claro que son referentes, pero yo creo que mis modelos son femeninos, masculinos, no necesariamente científicos, o sea, como de química, pero de todos tomas un poquito, y sí el ambiente familiar fue favorable. O sea, cuando mis tíos me decían, ¿vas a ser química farmacobióloga? Uy, mija, qué bien. Y cambiaban el tema. O sea, nadie me dijo que no, pero como que era un terreno desconocido. Claro, Entonces, claro. Ok, bye. ¿Y cómo pueden ustedes, qué le dirían ustedes a las niñas de este estado, de este país, de la ciencia? O sea, ¿cómo podemos motivar que más niñas, porque las cifras que di al inicio del programa de la matrícula de la Universidad Nacional Autónoma de México en ciencias siguen siendo bajísimas? Y eso no es porque la universidad no admita mujeres en las carreras, es porque aplican pocas mujeres a esas carreras. ¿Qué les pueden decir? ¿Cómo lo podemos hacer? Hace unos días escuché al gobernador del estado, al gobernador Alfredo del Mazo, comentar con mucho orgullo que este es el primer estado que tiene a nivel primaria una materia de igualdad de género, que las niñas y los niños en la escuela aprenden de igualdad de género. ¿Qué más podemos hacer para motivar a las mujeres en la ciencia? Ay, bueno, yo te voy a decir. Adelante. También en la Facultad de Química y en toda la universidad hay una materia más o menos nueva que es Ciencia, Tecnología y Sociedad, y ahí hay componentes de género. Yo creo que la convocatoria de COMECIT, que salió en el 2021 para mujeres científicas, fue importantísima. No solo, Rodrigo, por el dinero que recibimos, porque claro, sin dinero, como dice, no hay ciencia, ¿no? Claro. Pero no solo por eso, o sea, fue importante para crear estos referentes. Entonces, había una exposición donde las niñas y los niños iban y veían ahí que hay muchas mujeres científicas. Entonces, yo te puedo apostar que en 20 años los números que ahora nos alarman no nos van a estar alarmando. Y eso me da mucha confianza y alegría. O sea, ese tipo de acciones siembran la semilla que en 20 años se va a ver reflejado en doctoras. Yo creo que sí. Esperemos que sí. Qué maravilla. Sí. Y antes de ir al corte, en el Estado de México ya estamos en un proceso electoral. Vamos a tener una gobernadora. ¿Qué sienten ustedes de que las mujeres estén rompiendo el techo de cristal? Uy. Es que hablar de género es increíble. Qué padre que sea una gobernadora. Y eso de entrada siempre es bueno, sí, porque no hemos tenido buenos y malos gobernadores hombres y tendremos buenas y malas gobernadoras mujeres. Pero tienen las mujeres, si van a gobernarlo, un poco de obligación de tomar esta agenda, estos temas, ¿no? De impulsar a las mujeres. Por supuesto, y esperemos que así lo hagan, ¿eh? Muy bien. Vamos a un corte y regresamos a platicar en Ni Más Ni Menos con Mujeres Científicas. Entre las mexicanas científicas más destacadas de nuestros tiempos se encuentra la doctora Eva Ramón Gallegos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, quien tras 20 años de esfuerzos estudiando el efecto de la terapia fotodinámica en diferentes tipos de cáncer, logró, en 2019, eliminar el 100% del virus del papiloma humano en 29 mujeres de Ciudad de México. En 2019, el CONACYT otorgó 19.8% más becas a hombres que a mujeres en los posgrados en ingenierías, biotecnología,
ciencias agropecuarias, medicina, ciencias de la salud, biología, química, física, matemáticas y ciencias de la Tierra. Para 2021, la brecha se redujo a 12% más becas para hombres que para mujeres en las mismas ramas de la ciencia. El mismo año, de los aspirantes a posgrados en el extranjero, 871 mujeres fueron becadas, mientras que la cifra de hombres ascendió a 1,267 beneficiarios. Estamos platicando con mujeres en la ciencia, con 3 doctoras, y ahora fuera del aire platicábamos un poco de cómo a veces se rompe la idea de cuando una mujer llega a una situación de poder, que va a haber una agenda marcada en pro del género femenino, ¿no? Que lo que parece ser es, bueno, pues ganó una mujer, entonces ahora sí va a haber políticas públicas muy fuertes en torno al género, y que a veces incluso sucede lo contrario. O sea, me imagino que sería deseable, ya que es una realidad que va a gobernar el Estado de México una mujer, porque hay 2 candidatas a gobernadora, no solamente que haya continuidad en las políticas públicas que ahora vamos a comentar, sino además que haya una agenda marcada y real, no solamente gobernando para hombres, pero también por las mujeres, y que eso implique que nunca más se dé un paso hacia atrás. El Estado de México en específico, estaban platicando ustedes que el Comecit es este organismo público mexiquense en pro de la ciencia, organizó jornadas, ferias, becas incluso en pro de las mujeres. Proyectos, una convocatoria para proyectos de mujeres científicas, donde entramos mujeres de ciencias naturales duras, mujeres de ciencias sociales, y realizamos proyectos de investigación de 1 año con resultados muy específicos. Y me parece que eso también es muy bueno, porque nos da recursos a nosotras que muchas veces los necesitamos, pero sí están los resultados muy específicos, y la convocatoria ya está, bueno, ya se entregaron los resultados. En mi caso trabajé epidemias, historia de las epidemias en México, específicamente en Toluca, y creo que ese es un conocimiento que pretende ser útil, porque es explicar lo que a nosotros nos tocó vivir, la pandemia. Y mucho de las ciencias sociales y la historia está en esta intención, explicarnos el mundo en el que vivimos hoy, y creo que sobre todo también comunicar. Ya también estamos en un tiempo en el que no nos podemos quedar encerrados en la biblioteca escribiendo, tenemos que comunicar ese conocimiento a las personas, claro, y comunicar en los términos más sencillos que nosotros veamos. Claro. Y esta es la intención también de este tipo de proyectos, no solamente productos académicos, sino productos de difusión, videos, cursos, claro, que hoy en día con las redes sociales pues tenemos un rango muy amplio de productos que podemos ofrecer. Yo sigo un par de historiadores en Twitter, que es mi red social favorita, y me encanta porque hablan de temas históricos, pero pues en 140 caracteres. Esto es un reto padre, comunicar en video, etcétera. Y un dato que me parece contundente en el país es que solamente el 33% de las personas que reciben becas, de los becarios, son mujeres. Pero eso es un poco contradictorio, porque debería de ser directamente proporcional, o sea, inversamente proporcional, al revés, a la brecha que existe salarial y en los puestos de mando en la ciencia. O sea, menos mujeres pueden trabajar como científicas, pero menos mujeres reciben becas. Es un poco ridículo, ¿no? Y a nivel nacional también solamente el 12% de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres. Comentabas, Mariana, el tema del SNI. Sí, el tema del SNI, en la última convocatoria que me tocaba renovar, cuando vi los resultados, vienen todos los nombres de las mujeres y los hombres, y nivel candidato o nivel 1 estaban más o menos parejos, nivel 2 ya estaba despoblado de mujeres, y nivel 3 no localicé nombres de mujeres así en la primera lectura que le di. O sea, habría que hacerlo con mucho más cuidado. Realmente me dio mucha tristeza, porque ahí está, o sea, hemos tenido muchas conquistas, vamos muy bien, ¿no? Yo te digo con alegría que en 20 años estos números van a ser diferentes, pero creo que las diferencias cada vez son, ya ahora, antes eran con brocha y así apabullantes, ahora son con pincel, pero siguen siendo súper importantes. Entonces, estas acciones afirmativas sí son padres. Te puedo decir, sí, qué bueno que venga una mujer de gobernadora por el dato duro, pero lo que importa son las acciones que haga. Entonces, ojalá que sigan haciendo acciones afirmativas, ¿no? En México, por ejemplo, en cuestión de violencia, tenemos de las leyes más modernas en el mundo, la ley Olimpia, ¿no? Pero ojalá que particularmente en el Estado de México se apliquen
los protocolos para la violencia la atención de la violencia de las mujeres, ¿no? Entonces eso es un reto que quien quiera que llegue lo tendrá que asumir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esto va a pasar una sección que me gusta mucho el programa, se llama Sin Anestesia, porque son productos que hace preguntas que hace la audiencia a través de redes sociales. Y dice Luisa Hoyos de Ixtapan, que ahorita debe estar haciendo un calorón en Ixtapan, por cierto. En México la ciencia parece que es solo asunto de hombres. ¿Cuál es la forma de machismo más común entre la comunidad científica? ¿Ustedes qué machismo han padecido? ¿Alguna de ustedes? Por ejemplo, la autoría de los artículos, ¿no? Otra vez, o sea, son de los datos duros que pues, la mayoría de los primeros autores son hombres. Y otra vez, si ves con lupa los artículos en revistas de mayor impacto, pues siguen siendo hombres. Entonces, esa es una barrera. Saludos a Ixtapan. Gracias. Sí, esa es una barrera. Gracias. Dice Gabriela Mendíbel de Chalco, la brecha de género para las mujeres en la ciencia es enorme. El otro día leí que solo 17 mujeres han sido reconocidas con el Premio Nobel de Física, Química o Medicina. Eso es menos del 3%. ¿Cómo alentar a jóvenes a ser científicas con cifras tan poco alentadoras? Dar a conocer la ciencia, dar a conocer que es una opción de vida y que ellas tengan la posibilidad de elegir. Creo que mucho depende de que ellas conozcan que hay opciones, y una de las opciones es la ciencia, y la ciencia en todas sus ramas. Que sepan que de esto pueden vivir, que pueden hacer algo que les guste y que es una opción que no les quita que se puedan desempeñar en otros ámbitos sociales como el matrimonio. Nos están viendo ahorita cerca de 600,000 personas en sus televisores. Nos están viendo hombres y mujeres adultas, pero probablemente también nos están viendo adolescentes y hombres y mujeres adultas que tienen niñas. En un minuto, ¿qué le diría cada una de ustedes a esa niña que algún día fueron ustedes para que conozca y se atreva y tal vez sueñe con ser científica? Pues que sea curiosa, que si le gusta la ciencia, que haga lo que le guste, que sea buena en lo que le guste, que pues básicamente, en mi caso, en las ciencias biológicas, pide un microscopio de Reyes, pide un regalo de cumpleaños. Ese fue mi primer regalo de Reyes y la verdad vivo de eso. Es maravillosa la ciencia, hay un camino, hay una vida, la ciencia es universal. Ve a China, ve a Inglaterra, me ha llevado a todo el mundo y lo he disfrutado mucho porque me encanta lo que hago. Dale una oportunidad a la ciencia. Yo le diría que ejerza su libertad. Yo creo que la libertad no es la que quisiéramos, pero sí es mejor que en épocas anteriores. Entonces, hay condiciones un poquito más favorables que antes, y que lo que no le guste, no lo acepte, que luche, porque luchando sí se consiguen las cosas. Yo les diría que sigan lo que les gusta, que vean las opciones que hay, que pueden hacer con su vida lo que ellas quieran, que se atrevan también a leer. Si ustedes leen, van a descubrir un mundo, muchos mundos que ustedes no imaginan, se van a poder explicar mucho mejor el mundo en el que viven, pero también van a poder comprender a la gente que está a su alrededor. Y a lo mejor también buscar eso de ser comprendidas entre nosotras mismas como mujeres, como niñas, como personas que pueden crear. Muchísimas gracias, doctoras. De verdad, qué placer estar con ustedes. Y bueno, es cierto, es ciencia, no ciencio, ¿no? Y a todas las niñas que pueden ver esto, que se animen, que conozcan las convocatorias también que tiene el Estado de México para estas becas. Y ya escuchamos a mujeres en la ciencia, ni más ni menos. Muchas gracias.